Listo. Este ejercicio dice más o menos de la siguiente manera. Determinen las reacciones que soportan a ese cuerpo rígido A y C si el material tiene un modo de elasticidad E. Como se dan cuenta, no nos están dando por ningún lado algún número, solamente un 3/4 que está por ahí y un 2 por ese lado, pero del resto no hay nada. Eso significa que bajo ese enfoque lo que nos están pidiendo es que hagamos un análisis analítico, algebraico, no numérico. Simplemente es tomar la información que nos están dando y de la mejor forma tratar de llevarla usando los conceptos que tienen que ver con la elasticidad y los sistemas estáticamente o situaciones estáticamente indeterminadas para darle un feliz término o una expresión que nos permita comparecer sobre cuál sería la proporción de reacción en A y en C que corresponde de esa carga inicial activa P. Bien, entonces para resolver el problema primeramente tenemos que deducir si esto está estáticamente posible de calcular, porque si está fácil de calcular con la estática no hay que hacer más nada. Entonces, primeramente entender que esta porción de esta junta bridada que compone esto material que está aquí conectado a este empotramiento, como la carga activa P va hacia digamos que hacia la derecha de la pantalla, va a producir sobre esta porción, molecularmente hablando, un estado de compresión. Entonces la reacción que tendríamos aquí en el soporte va a ser precisamente de compresión, porque el material va a intentar transmitir ese flujo de carga desde este punto hacia esta esquina de ese estilo. Entonces la reacción va a ser de esa categoría. Vamos a llamar esa RC. Por otro lado, justo sobre este punto de aplicación, que es donde se ve la cabeza pues, del vector, de aquí en adelante todo esto en la parte izquierda está sufriendo un efecto contrario a lo que sufría la parte BC. Y es que todo esto está siendo sometido en esta situación como tal a tracción, a tensión, está siendo alargado como tal. Entonces en ese sentido la reacción va a ser de esta naturaleza, va a salir, vamos a llamar esto RA. Como las dos reacciones en teoría deben ser capaces de soportar la carga P, distribuirla apropiadamente, en el sentido estricto de hacer sumatoria de fuerzas en ese eje, tal que en el equilibrio sean iguales a 0, tendríamos que RA negativo más P menos RC es igual a 0. Qué curioso, es que bueno, si yo despejo de aquí, se cumple lo que habíamos conversado preliminarmente, va a haber una proporción de esa carga P que cada una de las reacciones va a soportar. Pasan las dos negativas hacia la derecha y esta es la expresión que vamos a llamar 1. Si intentamos ver de pronto otro tipo de ecuación de equilibrio que pudiera existir, fíjate que en este caso, como la carga activa está en la horizontal, no tenemos carga activa en la vertical. Eso significa de que no hay forma de usar esa ecuación de equilibrio que sería la parte vertical, o por llamarlo de una manera la fuerza en Y, porque no tiene una carga activa que tienda a generar un movimiento en esa dirección. Entonces esa quedaría descartada. Lo otro interesante es que, bueno, si tengo la carga actuando sobre el centroide de la figura, o dicho de otra manera, pues va sobre todo el eje, comparten la misma línea de acción las reacciones y la carga activa, significa de que no habría momento o oportunidad de brazo de palanca para que las fuerzas hicieran momento. Desde entonces podemos concluir que la sumatoria de momentos tampoco será una ecuación disponible. Por tanto, solamente tenemos una sola ecuación con dos incógnitas, RA y RC, porque son las que están pidiendo, partiendo de que conocemos preliminarmente P. Esto es una situación hiperestática o estáticamente indeterminada, porque con la estática no hay forma de dar una solución apropiada a este problema. Podemos hacer uso de las ecuaciones de compatibilidad basadas en las deformaciones que en el rango elástico pudiera sufrir este material del módulo de elasticidad E, conforme cada una de estas interacciones intentan desarrollar, describir, caracterizar esta transmisión de flujo de carga entre el punto A y el punto C. Bueno, entonces en ese caso vamos a hacer uso de la metodología que se acostumbra para este tipo de situaciones. Inicialmente voy a colocar un marco de referencia desde cero, voy a empezar a analizar el problema de aquí hacia allá. Entonces voy a hacer un corte en la región AB. Corte AB. Al hacer un corte en la región AB, lo que estoy buscando es intentar resolver el problema que internamente las moléculas están, digamos que vivenciando, por tener una reacción A en uno de sus apoyos. Para esta parte AB, ¿no?
Entonces si hago un corte me quedan dos porciones, esta parte de aquí y esta parte de allá. Esta parte que de pronto es la más sencilla es la que voy a empezar a emprender. De hecho de aquí tomo el punto cero como referencia para decir que de aquí hacia allá es que voy a empezar a trabajar. Entonces si yo hago este símil, pues aquí tendría, voy a intentar dibujarlo, aquí el cuerpo, digamos que aquí estaría de esta manera, aquí estaría su corte, imaginándonos que por ahí va el corte, bien, y sobre esta región tendríamos la reacción A. Para efectos de este cálculo voy a poner la carga interna saliendo, que voy a llamar NAB. NAB. Si escribo la ecuación de deformación elástica que describe la deformación que idealmente tendría las moléculas en esta parte del cuerpo, sería técnicamente partiendo antes que nada de una condición de equilibrio, que establece que en ese eje, pues menos RA más NAB es igual a 0. O lo que es lo mismo, NA y NB son iguales. Y RA y NAB son iguales, quise decir. Bien, entonces esta ecuación vamos a subrayarla bonita, la simpática, suscríbete. Y de ahí vamos a utilizar la fórmula de deformación longitudinal para carga axial, que para la porción AB va a ser equivalente a, bueno, antes que nada, la carga interna que sufre la porción AB, para lo que se analiza con este corte, por la longitud AB, que por lo general te lo da el problema, sobre el área que tendríamos ahí en AB, por el E que tiene AB. Si yo procedo a reemplazar de pronto numéricamente lo que me está dando esta información, quedaría más o menos así. Entonces, diría que AB va a ser equivalente a, bueno, la deformación AB tiene aquí la carga interna normal AB, que es equivalente a RA, y es un estado de tensión, ¿no? Es lo que se ve acá. Tendremos una longitud AB, que aquí se ve que de punto A al punto B tenemos una distancia 2A. Voy a colocarla. También tendríamos por esta parte una referencia para el diámetro. Si ven que aquí tiene un diámetro D, entonces en ese sentido tendríamos a pi cuartos de D al cuadrado de una vez, y por un módulo de elasticidad que pues aquí dicen que lo llamemos E. Entonces, como es un solo material, es válido hacerlo así, más lo E. Y en teoría esa sería la ecuación para este caso. Si no estoy mal, este 4 que está dividiendo a una división pasaría de acá arriba a subir. Entonces quedaría multiplicando el 4 a toda esta expresión. Como aquí tengo un 2, entonces sería 4 por 2, 8, ¿no? Y quedaría finalmente la ecuación de esta manera. O más bien, la deformación es... Ok, entonces tendríamos deformación en AB equivalente a 8 RA por A sobre pi D al cuadrado sobre E. Ok, entonces esa sería la primera expresión para la deformación permanente, permanente no, elástica, que ocurriría bajo este estado de esfuerzo que vemos aquí. Ahora me voy a enfocar en el corte que habría en la zona DC. Entonces voy a seleccionar toda esta porción porque estoy partiendo de un mismo marco de referencia, y con eso voy a ver qué ocurre. Recuerda que voy a enfocarme en esta parte. Entonces, creo que me alcanza, déjenme ver. No, precisamente llegué aquí al final. Entonces voy a pasar aquí una línea gruesa. Suscríbete. Y veamos qué ocurre. Vamos a acercarnos y hago el corte BC, o describo lo que, o spoiler, dice ahí, corte BC. Parto desde donde arranqué, recuérdalo muy bien para saber a dónde quieres ir. Tienes que saber de dónde estás para llegar allá. Entonces hago el corte, aquí tendría mi cambio de sección. Justo en ese cambio de sección tengo la posición de la carga P, ¿no? Entonces aquí
Bueno, aquí estaría mi corte, más bien. Parece una mira telescópica. Aquí tendría mi fuerza P. Por este lado, mira el diagrama de cuerpo libre que RA va hacia la izquierda. Y como puse, o más bien, como en el primer caso, un segundito, ahora sí. Como en el primer caso dispuse que la carga interna iba hacia la derecha, siempre debo cumplir con eso acá. Eso es ley de vida. NBC. Si hago una sumatoria rápida de fuerza, ahí, tal que en el equilibrio sea 0, quedaría menos RA más P más NBC. Y esto en teoría es igual a 0. Despego NBC y queda, pues cambian de signo todas, ¿no? Entonces esta queda positiva y esta negativa. RA menos P. Como P en teoría es la carga que se van a distribuir las reacciones, se cumple que como este número va a ser más grande, se espera que sea más grande que RA. Mira que de por sí va a dar negativo. Eso significa de que lo que creemos aquí que va a haber un estado de esfuerzo de compresión. Recuerda que el positivo para las condiciones de deformación y de esfuerzo se considera tensión y negativo se considera para la condición de compresión precisamente ese estado de esfuerzo que se acorta. Entonces aquí va a ocurrir eso. Bien, considerando lo anterior, vamos ahora a describir la ecuación que para la porción BC explicaría la deformación en el rango elástico que sufrirá ese material. Bueno, aquí me faltó una C. NBC por LBC sobre E por ABC. Ok, entonces esta parte vamos a darle ya forma. NBC, aquí tendríamos NBC que vale RA menos P por LBC, que miren que aquí, de aquí a aquí hay A, distancia, dividido entre E por pi cuarto del diámetro, que aquí sería 3 cuartos del D al cuadrado. Ok, mira que el 3 cuartos hace parte del diámetro que estamos tratando de definir. Eso significa de que él también va a estar elevado al cuadrado. No lo podemos sacar de esa pertenencia que hace referencia a la ecuación, sobre todo en la parte de la sección transversal. Bien. Una vez tengamos eso, vamos a darle más forma a lo que tenemos ahí. Quizás podemos acudir a elevar al cuadrado, perdón, guardamos aquí, suscríbete. La parte que tiene que ver con 3 y la parte que tiene que ver con 4, elevarla al cuadrado. Esa primera parte. Entonces quedaría deformación BC equivalente a, bueno, RA menos P por A sobre E que multiplica a pi cuarto. Déjame quieto el pi cuarto, eso no se está metiendo con nadie, eso está hermoso ahí. Y aquí diríamos 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado me parece que es 16. Y eso queda al cuadrado, la D. Ok. Ahora lo que sigue sería multiplicar este 4 y dejar este pi ahí con el 9, está bien. 16 por 4 es 64, ¿ok? Entonces quedaría esta deformación BC hasta ahora así. RA menos P por A. Todo esto dividido entre 9 pi por E por D al cuadrado sobre 64. El 64 puede subir porque está dividiendo a una división. Entonces, por la ley de la oreja que le dicen, podemos hacer así. BC es igual a 64 que multiplica a RA menos P por A sobre 9 pi E por D al cuadrado. Ok. ¿Alguien sabe si 64 y 9 son, hay un máximo o mínimo común múltiplo entre ellos en común? ¿Alguien sabe? ¿Cuál sería? ¿O no existe? Parece que 8 es el que lo hace, ¿no?
Pero 9, creo que llega a 9, creo que es 7, creo, si no estoy mal, 9 por 7 es 63, creo que es. 7.1, muy bien. Tercera, cuarta de 9 no existe, no. Vamos a dejarlo así como está. Pensé por un momento que pudiéramos simplificarlo, pero tenemos un número decimal y está bien. Listo, vamos a aprovecharnos de esta parte de aquí, que está blanca, para escribir la ecuación de compatibilidad. La ecuación de compatibilidad sería simplemente la siguiente. Tenemos por este lado un empotramiento y aquí tenemos otro. Quiere decir de que esto está restringido para desplazarse en estos puntos A y C. Con lo cual, si intentamos sumar las deformaciones, independientemente de que existan los desplazamientos internos en las moléculas, pues finalmente en estos empotramientos no va a ser distinto a que no va a existir. O sea que finalmente la suma de las deformaciones tiene que ser igual a 0. Esa es la ecuación de compatibilidad. Habiéndolo dicho de esa manera, pues yo la escribo aquí. Por acá arriba creo que me alcanza. Sí, creo que sí. Vamos a ver. Sí, ahí. Vamos a cambiar el grosor del trazado y escribimos ecuación de compatibilidad. Compatibilidad. Está como temblando. Vamos a guardar. Bien. Entonces, aquí lo que hago es escribirla. La deformación que hay entre A con respecto a B y la deformación que hay entre B con respecto a C, sumadas debe ser iguales a 0. Se van a cancelar unas con otras, o van a ser iguales. A con respecto a B más B con respecto a C igual a 0. Iguales pero en contravía. Entonces yo aquí lo que hago ahora es escribir o reescribir, queda mejor dicho, lo que habíamos deducido por la deformación longitudinal o axial de AB y la deformación longitudinal o axial de BC. Entonces para AB habíamos hecho una expresión muy bonita, de hecho, por aquí está, para AB, no te escondas, yo te vi, por aquí, mírala, creo que es esta, no, pero esto quedó más simplificado. 8RA por A sobre pi d cuadrado por E. Para la bien. Más la que hicimos para la BC, que simplificada, no, creo que la escribimos arriba, no, aquí está, 64 por RA menos P por A por 9 por pi por E por D al cuadrado. Eso está larguísimo, vamos a tratar de escribirla. Creo que era así, déjenme yo lo reviso. 64, vamos a hacerlo más, el espectro más grande para que todos podamos compararlo. Esta 8A, RA, A, pi d cuadrado E, está bien. Y esta 64, RA, P, A, 9, pi, bueno, d cuadrado E. En teoría esto es igual a 0. Y listo, ya tengo la ecuación de compatibilidad. Mira que está en función esta vez de RA. Hay una oportunidad de definirla. Entonces, en ese sentido vamos a acercarnos, pelados, y ver qué podemos simplificar y qué no. Primero que nada, ¿qué factores comunes existen en los dos términos? Pues yo veo aquí que el 8, aquí está también metido. Tengo el A y el A. Tengo pi d cuadrado E en esta parte. Entonces, me parece que puede ser así. Pues antes que nada saco lo que es común, lo voy a dejar por acá. 8, ¿sí? Por A, por pi d cuadrado E, que multiplica a la RA como tal, ¿cierto?
que es este mismo término, más, aquí tengo un 8 guardadito, ¿no? 8 por 8 es 64, que multiplica a RA menos P, ¿sí? Todo esto dividido entre 9. Y en teoría eso es igual a 0. Si te parece bien lo que acabo de hacer, confírmame con un sí, ahí en voz. Sí. Muy bien. Quizás, Mopri. Dale. Entonces, fíjate que este término, pues si yo lo paso para este lado a multiplicar al 0, pues va a morir, se fue. No depende entonces el cálculo ni del diámetro ni del módulo de elasticidad de esa reacción. Y quedaría entonces más o menos así. RA más 8 novenos. Que multiplica, puedo distribuirlo directamente, no sé qué piensan ustedes, el 8 novenos para el RA y el 8 novenos para el P, no hay problema. Sí, lo digo. Muy bien, muy bien. Entonces quedaría RA menos 8 novenos de RP, de P, perdón. Y este en teoría es igual a 0. Ah, pero aquí estos dos se parecen. Puedo sacar factor común. Entonces quedaría que 1 más 8 novenos por RA, ¿sí? Menos 8 novenos de P igual a 0. Ok. Chicos, ¿cuánto es? No sé si lo quieren que lo trabajemos en fracción o no sé. Ayúdenme con esto. Sumen 8, 1 más 8 novenos. Si me lo pueden dar en fracción, genial. 17. Muy bien. Así como lo escribí aquí, está bien. Yo te creo. Te creo porque si yo aquí le coloco un 1 a esto, 9 por 1, 9, 8 por 1, 8, 9 por 1, 9, y 9 más 8, 17. Está súper bien. Queda RA menos 8 novenos de P igual 0. Voy a despejar P, o sea, paso P para este lado y quedaría que 17 RA sobre 9 es igual a 8 sobre 9 por P. Bueno, aquí se ve que se puede pasar este a multiplicar y este a dividir. Fíjate que si, pues como los dos están ocupando la misma posición, en el caso del 9 se cancelarían, ¿no? Se mueva. Chao. Y queda que RA es igual a 8/17, creo que se dice, por P. Acabamos de calcular el valor de P. El de RA quedó descubierto. Nada que hacer. Entonces, en ese caso, chicos, ya podemos reemplazar el RA en la fórmula que tiene que ver con la ecuación general. Y ahorita habíamos hecho por aquí, creo que está por aquí. Fue la primera que hicimos para deducir si estaba estáticamente indeterminado. Mírala aquí, vela, ve, suscríbete. Aquí tenemos el 1, mi ecuación de compatibilidad 1. Entonces acá voy a escribir la ecuación de compatibilidad, o más bien la ecuación 2. Donde yo veo un RA, ya no voy a escribir más RA, sino este término, 8/17 de P. Vamos a ver qué da. Si yo pues me echo un poquito hacia atrás, ¿sí? Para ver la perspectiva del mundo total, el mundo mundial. No te vayas tanto, ahí. Ya no voy a escribir más RA, sino 8/17 de P. Entonces quedaría aquí 8/17 de P más RC igual a P. RA negativo, RA negativo, RA negativo, RA negativo. ¿Por qué? Ok. Paso este de este lado y queda que RC es igual a P menos 8/17 de P. Dios mío, el P está igualito, factor común o términos semejantes, si lo quiere ver desde el punto de vista matemático, más básico, no sé.
1 menos 8/17. ¿Qué te da ese resultado? ¿Cuánto? Muy bien. dp es el complemento de 8/17, ¿no? Para que dé precisamente 1. Y ¡tarán! Con eso hemos deducido a través de las ecuaciones relacionadas a las deformaciones axiales en cada una de las porciones, el valor de las reacciones que con la estática no podía resolver. Fíjate entonces que la ecuación de la deformación en el rango elástico para los materiales que se comportan de esa manera y que pueden prestarse para ese tipo de situaciones, nos puede servir para resolver el problema. Y mírate que al final no dependimos ni del diámetro ni en sí de del módulo de elasticidad o el módulo de Young del material. Una cosa más que quiero obsequiarte. El valor del número de cortes que hay que hacer, te lo digo como tip, siempre va a ser equivalente a la cantidad de cotas que tengas. Como aquí tengo 2 cotas, una que se llama 2A y 2B, mira que por eso hice 2 cortes. Siempre es así, va de 1 a 1. Entonces, habiendo dicho esto, no olvides suscribirte, activar la campanita, las notificaciones y siempre estar pendiente del contenido que estamos para ti dispuestos a entregar. Chao.